Amén, amén. Padre, eterno Elohim, estamos delante de tu presencia, lleno de alegría, sabiendo que tú no vas a hablar, mi Señor. Pero en este momento yo te pregunto que tú derrames tu amor sobre la familia de la cuñada de Manapari, mi Señor, y toda la familia, mi Señor, que están pasando por esta situación, mi Señor. Todo lo que hacemos para alabarte, mi Señor, para levantar tu nombre alto, mi Señor. Que tú derrames tu mano del cielo, mi Señor, a cada uno de nuestros platos para darnos entendimiento y secarnos más y más de tu Torah en el nombre de Yeshua, nuestro Mesías, por la eternidad. Amén. Amén, hermanos, amén. Vamos a dar inicio. Miren, en este momento vamos a poner aquí en la pantalla la enseñanza. Ok, vamos a hablar de lo que enseñaba Pablo. ¿Qué enseñaba el apóstol Pablo? Un único evangelio. Un único evangelio. ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Vamos a estudiar esto porque hay mucha gente que malinterpreta las cartas de Pablo. Bueno, vamos a hablar, mira, esta es la manera de que usted se puede conectar a nuestras enseñanzas. Ahí está la ID, ahí está todos los horarios, ¿verdad? De los jueves. Y pues vamos a empezar, hermanos. Amén. Muchas gracias por conectarse. ¿Qué enseñaba Pablo? ¿Qué enseñaba Pablo? Ahora, tiempo de la palabra. Pablo enseñaba Torá y practicaba Torá. ¿Sí? Una vez más, Pablo enseñaba Torá y practicaba Torá. Nombre real del apóstol Pablo en hebreo es Shaul, transliterado al griego como Saúl y al español como Saulo. Pablo es un seudónimo que es el decir usar. O sea, él decía usar ese seudónimo. No es como un apodo o un alias, no. Porque eso te lo pone otra gente. Cuando te ponen un alias o un apodo, te lo pone otra gente, pero el nombre Pablo se lo puso él. Él se puso Pablo. Pero si te lo pones tú mismo, es un seudónimo. Porque se nombra, ¿por qué se nombra Pablo así, hermanos? Ok, por el significado. Pablo significa pequeño o insignificante o humilde. Pablo, él no se sentía merecedor de haber sido escogido por lo que antes le había hecho a la Keilah, a la congregación, a la iglesia, a la eclesia del Mesías. ¿Alguien puede leerme Primera de Timoteo, capítulo 1, del 12 al 15, por favor? ¿Quién lo tiene? Prende el micrófono y léamelo. Hermano. Amén, amén. 12 al 15 dice. No, perdón. 12 al 15. Dice así. Doy gracias al que me fortaleció, a Yeshua, el Mesías, nuestro Adón, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia por lo que hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Adón fue más abundante con la fe y el amor que es nuestro Mesías Yeshua. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos.
que Yeshua, el Mesías, vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Amén, amén. Bueno, aquí Pablo se está considerando lo menos que nada. Sí. Él se está considerando el peor de los pecadores, el primero de los pecadores, insignificante. Por eso se puso él solo, se puso el nombre Pablo. ¿Sí? Pablo. Porque Pablo significa pequeño o insignificante. Significado. Por eso se puso el nombre Pablo. Pero nadie se lo puso a Pablo, él se lo puso solo. Saúl, apóstol Pablo, enseñaba que las escrituras, Hechos 18:9, hermano Israel, Hechos 18:9, ¿qué dice? Prenda su micrófono, hermano. Amén, amén. Hechos 18:9, ¿verdad? Ajá. Amén, dice. Entonces, el maestro le dijo a Saúl de noche, por medio de una visión, no temas, habla sin callar. Wow. El poderoso Elohim de Israel te confirma que está contigo cuando predicas con denuedo la palabra de Adonai. No temas, habla, no calles. Yo estoy contigo. Ninguno podrá poner sobre ti la mano para hacerte mal. Yo tengo mucho pueblo en este lugar. Palabra en este lugar, en este capítulo se nos dice que en esta región se quedó 1 año y medio enseñándoles la palabra de Elohim. Lea el verso 11, hermano, del capítulo 18 de Hechos. Saúl se quedó allí por 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Elohim. Wow. Ok, entonces, él tenía muchos enemigos por predicar la palabra, porque con el mensaje los llevaba al Mesías. Hechos 18:13. Ahora el 13, mi hermano. Diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá. Eso era una mentira que le estaban diciendo acerca de Saúl. ¿Ok? Entonces, veamos, dice así el verso. Este persuade a los hombres y honra. Este persuade a los hombres a honrar a Elohim contra la Torá. ley, contra la Torá. ¿Se dan cuenta? Contra la Torá. Eso es lo mismo que ahora se escucha del apóstol Pablo, que dice que la ley ya está abolida, que ya no hay que guardarla, que Pablo predicaba en contra de la ley. ¿Tendrá esto sentido, mi hermano? Hoy en día son las cartas de Pablo tan mal interpretadas que se usan para decir que Pablo habló en contra de la Torá, de la ley. Esto era lo que predicaba Pablo. Esto predicaba Pablo. Las escrituras, el Tanakh. Se refiere a los 3 primeros rollos que vienen siendo la Torá, los profetas y los salmos. O sea, la ley, la Torá, los profetas, Neviim y los escritos, los Ketubim. Esto es lo que predicaba Pablo, mis hermanos. Pablo no predicaba el Nuevo Testamento.
Pablo no decía, abran sus Biblias en Mateo. Pablo no decía, abran sus Biblias en Juan. No. Pablo predicaba el Tanaj, la Torá, los profetas, los salmos, todo el antiguo pacto. En el tiempo que Saúl, en el tiempo que Saúl Pablo predicaba a que se le llamaba palabra de Dios, de Elohim, ¿en qué se basaba Pablo para enseñar? ¿Cuál era su fuente? Amados hermanos, en ese tiempo no existían los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, no existían las cartas romanas, Corintios, no existía el que se conoce como Nuevo Testamento, en hebreo, Brit Harachá, pacto renovado, no existía. Entonces, ¿a qué le llamaba Pablo la palabra de Dios? ¿A qué cosa le llamaba Pablo la palabra de Elohim? Esto era lo que realmente existía y en lo que Pablo se basaba, en lo que conocimos como el Antiguo Testamento, que lo correcto en hebreo, el Tanaj. Acrónimos de la palabra Torah, ley, Neviim, profetas, Ketubim, escritos. Esto es lo que Pablo predicaba, hermanos. Pablo no podía decir, abran sus Biblias en Mateo. Pablo no decía eso. O abran sus Biblias en Colosenses. No, todavía no se escribían estas porciones de la Biblia. Solamente estaba el Tanakh. Pablo no conocía otra cosa. Amados Sahim, hermanos, entonces tiene lógica el pensamiento que Pablo dice que ya no hay que obedecer la ley. Es pregunta. ¿Tiene lógica el pensamiento que Pablo dice que ya no hay que guardar la ley o obedecer la ley? Torá era lo único que predicaba. Si él predicaba la Torá, él no podía decir que la Torá ya estaba abolida, porque si la Torá ya estaba abolida, entonces, ¿qué iba a predicar? ¿Sí me explico? Lo único que predicaba era la palabra de Yud-Hei Vav-Hei o las escrituras. Era de Génesis a Malaquías. Atención, no estamos diciendo que ahora el pacto renovado no sea parte de la palabra de Dios. No malentienda. Después que se escribió por los apóstoles e inspirados en lo que ya estaba escrito en el Tanakh, claro que llega a ser palabra de Elohim. Pero cuando Pablo dice que predicaba la palabra, no se refería de Génesis a Apocalipsis, solamente de Génesis a Malaquías. El pacto renovado o Nuevo Testamento se forma a base que los apóstoles van escribiendo de la fuente de los escritos de la Torá y los profetas y los escritos de los salmos. O sea que cuando escribieron el Nuevo Testamento o el Brit Harachá, esta es la fuente del mensaje e inspiración de Pablo y los apóstoles. El cumplimiento de todo es Yahshua HaMashiach. Alguien lea Lucas 24:44. ¿Quién está por ahí para que me lea Lucas? Amén, amén. Amén.
A ver, hermano Jason, léelo. Vamos a darle un... Lu- Sí, dale, dale. Lucas 24:44, ¿verdad? Sí. Ok. Un momentito, por favor. Amén. La palabra se lee en nombre de Yeshua HaMashiach. Y les dijo, esto fue lo que les hablé, estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliera todas estas cosas que están escritas de mí en la Torá de Moisés, en los profetas, en las alabanzas, los salmos. Amén. Amén. Entonces, Moisés y los profetas y los salmos escribieron de Yahshua. ¿Sí? Porque en él se cumple toda la escritura. Pablo aconseja a Timoteo. Oiga bien el consejo que le da Pablo a Timoteo. Pero tú continúa en lo que has aprendido, de lo que estás persuadido, sabiendo de quién has aprendido. O en otras palabras, sabiendo la fuente de donde proviene tu aprendizaje. El aprendizaje de la persona debe de venir de la escritura, hermano. Todo lo que se aprende de la escritura es bueno. No debemos aprender pensamientos, ideas de hombres, cosas que los hombres piensan. Los teólogos pueden pensar, pueden tener un pensamiento, pero ese no es el pensamiento nuestro. El pensamiento tuyo es tuyo. El pensamiento del teólogo es el pensamiento del teólogo. El pensamiento de Jaime de la Mora es el pensamiento de Jaime de la Mora. Ahorita estamos aprendiendo, no estamos aprendiendo pensamiento de hombre, estamos aprendiendo el pensamiento de la Torá. Pablo le dice y le aconseja a Timoteo, pero tú continúa en lo que has aprendido, de lo que estás persuadido, sabiendo de quién has aprendido. La madre de Timoteo era Eunice y la abuela Loida. Vamos a leerlo en 2 de Timoteo, capítulo 3, del 14 al 15. Amén. Amén, hermana Carmencita. La palabra se lee en el nombre de Yeshua HaMashiach. Pero tú, continúa en lo que has aprendido y de lo que te has convencido, recordando a las personas de quien lo aprendiste. Y recordando también cómo desde la niñez has conocido las escrituras Kadoshim, que pueden darte la sabiduría que te lleva a la salvación, por medio de estar confiando en Yeshua HaMashiach. Amén. Amén. Fíjese cómo le dice Pablo, desde tu niñez has aprendido las sagradas escrituras. Y le dice, las escrituras pueden hacerte, ¿qué? Sabio. Porque Pablo no le dijo a Timoteo, sabes, has aprendido mal. La Torá está abolida. No, no le dijo eso, sino que persistiera en ello, porque lo haría sabio. El Salmo 119, hermano Ricardo, el Salmo 119, búsquelo, el verso 97 y el verso 98, hermano Ricardo, y prenda su micrófono. Amén. Dice así la palabra de nuestro Elohim, dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén, hermano. ¿Qué es lo que nos hace sabios? Tus mandamientos, hermano. Sí, los mandamientos. Ahora, ¿podrá alguien decir algo diferente a lo que la palabra dice? No, no. Por más pequeña que sea la verdad, siempre
será la verdad. Así se levanten 1000 mentiras contra una verdad, la verdad va a prevalecer. ¿Sí? Sí, la verdad es total. En la Biblia Kadosh, segunda de Timoteo 3:16 dice, toda escritura inspirada por Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar a una vida justa, a fin de que todos los que pertenezcan a Elohim puedan estar completamente equipados para toda buena obra. ¿Sí? A ver, ¿alguien lo tiene en otra versión que me lo pueda leer? Segunda de Timoteo 3:16. Hermano Chávez. Shalom, hermano. Amén. Segunda de Timoteo 3:16. Segunda de Timoteo 3:16. Permítame tantito. Me agarró. Lo voy a leer en la Reina Valera. Ok, si lo va a la leer, nueva. si lo va a leer en la Reina Valera, hermano, allí tiene dos palabritas de más la Reina Valera. Mire, toda escritura inspirada, le va a quitar la palabra la y la palabra es. No, la mía no trae así. Ok, léalo. Esta es la nueva. Oh, ok, Dice, léalo. dice, toda escritura es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Amén, Amén. amén. Es correcto. Ahora mire la versión que yo tengo acá. Ajá. Toda escritura inspirada por Adonai es valiosa para enseñar la verdad, para convencer de pecado, corregir los errores y entrenar a una vida justa a fin de que todos los que pertenezcan a Elohim puedan estar completamente equipados para toda buena obra. Oh, leyó el 17 también. El 17, sí, hermano. Léalo también el 17. Lo voy a leer todo completo. Dice, toda escritura, aquí está correcto, es inspirada por Elohim y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Elohim sea enteramente apto, bien pertrechado para toda buena obra. Ok, Amén. amén. ¿Qué es lo que hace la Torá, la escritura, en formación a un ministro? Timoteo era un ministro que estaba siendo instruido por lo que había aprendido de su abuela Loida y de su madre Eunice. Y Pablo le dice, persiste en lo que has aprendido. ¿Y qué aprendía? El Tanakh, aprendía la escritura, la Torá. Ya leímos en el Salmo 119, versos 97 y 98, que la Torá, los mandamientos te hacen sabio. Y yo quisiera que el hermano Chávez en esa Biblia leyera el Salmo 119, el 97 y el 98, hermano. Amén, hermano Chávez. Amén. 119. Sí, y versos 97 y 98. Ok. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación.
más sabio que mis enemigos me has hecho con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Amén. Amén. Entonces, los mandamientos nos hacen más sabios que nuestros enemigos. Está tremendo eso, hermano. Eso es tajante. Otras versiones dicen, a fin de que el hombre de Dios o de Elohim sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Al apóstol Pablo lo llevaron al tribunal de justicia para su defensa frente al concilio, al Sanedrín. Un concilio se compone de 70 personas más el juez. Leamos Hechos 23 del 1 al 5. ¿Quién lo tiene por ahí? Hechos capítulo 23 del 1 al 5. Amén. Amén, amén. Léelo, Jason. Ok. La palabra se lee en nombre de Yeshua HaMashiach. Entonces Shaul, mirando fijamente los del Sanedrín, dijo: hermanos, yo he vivido delante de Elohim con una buena conciencia hasta el día de hoy. Y el sumo sacerdote, Yananyá, mandó a los que estaban a su lado que lo golpearan en la boca. Entonces Shaul dijo: Elohim te va a golpear a ti, pared blanqueada, tú estás sentado para juzgarme conforme a la Torá, y quebrantando la Torá, mandas que me golpeen. Los que estaban presentes le dijeron: ¿insultas tú al sumo sacerdote de Elohim? Y Shaul dijo: no sabía, hermanos, que fuera el sumo sacerdote, pues está escrito: no maldecirás al gobernante de tu pueblo. Amén, hermanos. Amén. Entonces Pablo está delante del Sanedrín y el sumo sacerdote lo manda a golpear en la boca porque dijo algo que estaba Pablo allí refiriéndose, ¿verdad? Diciendo que él vivía irreprensiblemente y pues estaba delante de un juez, pues el sumo sacerdote mandó a los que estaban parados ahí en un lado de él, les dijo: abofetéenlo en la boca, y lo abofetearon. Entonces Pablo se enoja y le contesta y le dice: Elohim te va a golpear a ti, pared blanqueada. O sea, era como un insulto. Pero escrito está. Ahora lean Éxodo 22, 28. Esto es lo que Pablo le está citando al sacerdote. Pablo Amén. está citando la Torá. Amén. Léalo, por favor. El comandante respondió: yo compré la ciudadanía por una gran cantidad de dinero, pero yo la obtuve de nacimiento, dijo Saúl. Amén. Éxodo 22, 28, hermana. Ay, disculpe. Aunque eso estuvo muy bueno, Pero Éxodo 22, 28. Y era bastante parecido a lo que se estaba hablando. ¿22, 28? Ok, disculpe. No maldecirás a los Elohim y no maldecirás a un dirigente de tu pueblo. Amén. Eso está en la Torá y Pablo lo está diciendo acá en Hechos, pero Hechos todavía no se escribía cuando Pablo lo dijo, ¿ok? ¿Qué dice Primera de Juan 3, 4? Amén. Amén. Léalo. Dice, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Amén. Amén. Hay una cuestión, hermanos,
El pueblo que ignora la Torá, el pueblo que ignora la Torá es sin culpa por el momento, ¿sí? Sí, sí. No se le puede culpar a una persona que no sabe. No, es que no entiende. ¿Sí? ¿Sí me entienden? A ver, vamos a apagar el micrófono acá. Amén, amén. Sí. No se le Amén. puede culpar a una persona que no conoce, ¿sí? Una persona que no conoce la Torah no se le puede culpar porque está ignorante. ¿Quiénes son los que son con culpa? Los que tienen culpa son los que guardan Torah. Cuando Elohim se refiere a alguien para corregirlo, se está refiriendo a los que conocemos, no a los que no conocen. ¿Sí? Dice la palabra, si el justo con dificultad se salva, ¿a dónde aparecerá el impío y el pecador? Para esto, para entender esto, tenemos que entender qué es un justo. Un justo es alguien que guarda Torá. Un justo es alguien que guarda la Torá. ¿Quién es un impío? Un impío es lo opuesto de un pío. Un impío es alguien que conoce, pero sirve de estorbo para que los demás no entiendan. Ese es un impío. ¿Y el pecador? ¿Quién es el pecador? El pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. O sea que el pecador es aquel que practica el pecado sabiendo que está haciendo mal. ¿Sí? El pueblo que ignora la palabra, ellos tendrán su recompensa a su tiempo por medio de Adonai. Pero la palabra se está refiriendo a nosotros, hermano. Siempre el padre corrige a sus hijos. ¿Sí? ¿Verdad que sí, hermanos? Yo corrijo a mis hijos. Amén, amén. Yo no puedo llegar a tu casa y empezar a corregir a los tuyos, porque no son mis hijos. Yo corrijo a mis hijos y tú corrige a los tuyos. Elohim corrige a sus hijos, a los que vienen a él. Dice, los que recibo por hijos, a estos corrijo. Me explico. Pablo, acuérdese lo que significa la palabra Pablo. A ver, ¿alguien me puede decir qué significa la palabra Pablo? Pequeño, insignificante. Pequeño e insignificante. Humilde. Humilde. Este No apodo, merecedor. ajá, este apodo no se lo puso nadie a Pablo. Pablo se lo puso él solo y no es un apodo. Es un ¿qué? ¿Qué dijimos? Ya sé contestar. Nombre. ¿Qué dijimos que era? Nombre. No. El nombre de Pablo es un, déjeme ver, aquí está. Sinónimo. Sí. A ver, aquí vamos a ver. Seudónimo. 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 Aquí. Un seudónimo. Eso es un nombre que él se puso por el significado del nombre. Sí, porque él se consideraba el más pequeño de todos. ¿Sí? Entonces,
ya entramos acá. Otras versiones dicen a fin de que el hombre de Dios, o ya leímos esto. Ahora en la última página tenemos Pablo enseñaba y practicaba la Torá. ¿Sí? Pablo enseñaba y practicaba la Torá. Hechos 18:21. ¿Quién lo tiene? Amén. Amén, léalo, hermana Carmencita. Sin embargo, en su despedida dijo, tengo que guardar la festividad que viene en Jerusalén, pero si Yahweh lo permite, regresaré a ustedes y entonces zarpo de Efesio. Amén. Amén. En Hechos 22:1, ¿lo puede leer, hermana, ya que está ahí? Sí, 22:1. Hombres, hermanos y padres de Israel, escúchenme ahora que hago mi defensa ante ustedes. Amén. Amén. Testimonio público de defensa. ¿Dónde nació? ¿Dónde se creó? ¿En qué escuela estudió? Con el gran sabio y maestro Gamaliel. Verso 12. Hechos 22:12. Léamelo, por favor, el 12. Amén. Amén. Un hombre llamado Hananiah, un seguidor observante de la Torá, que era altamente estimado por la comunidad judía allí. Amén. Amén. Un varón piadoso por guardar la Torá. No se puede ser piadoso sin ley, sin Torá, sin instrucciones. No se puede ser piadoso sin las instrucciones. Pablo fue elegido para llevar a cabo la misión del Mesías Yeshua. En Hechos 9:15, ¿cómo dice Hechos 9:15? Amén. Léalo. Pero el Adón le dijo, ve porque este hombre es mi instrumento, elegido para llevar mi nombre a los Goyim, aún hasta sus reyes, como también a los hijos de Israel. Amén. 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 Entonces Pablo o Saulo, él fue escogido como instrumento, hermano, para llevar el nombre del Mesías ante reyes y pueblos y naciones. Mateo 15:24. Amén. Léalo, hermano Richie. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. 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 Entonces, es necesario saber que la predicación, el mensaje, es dirigido solamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Lucas 19:10. ¿A qué vino? Lucas 19:10. Amén. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Amén. La esperanza de Pablo, era la restauración de las 12 tribus de Israel. En el capítulo 26 de Hechos, versos 6 y 7. Amén, hermano. ¿Quién lo va a leer ahí? Hermano Israel. Amén, amén. Y ahora me someten a juicio por la esperanza de la promesa que Elohim le hizo a nuestros padres. Promesa que esperaban alcanzar nuestros 12 tribus, sirviendo constantemente día y noche. Por esa misma esperanza me acusan los yahuditas, oh rey. Wow. Wow. Amén, hermano. Eso está tremendo. Yo quiero que el hermano Chávez también me lo lea. Hermano Chávez, lea Hechos 26, versos 6 y 7. Lo mismo que acaba de leer el hermano Israel. Ok. Ok, Hechos
26, 6 y 7. Amén. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Yahweh a nuestros padres, estoy sometido a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan alcanzar nuestras 12 tribus, rindiendo culto constantemente a Elohim de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. Amén. Amén. Pablo, hermanos, era pieza clave por su potencial para predicar a los gentiles. Su antepasado, su estudio, su conocimiento de las escrituras era algo que no portaban los demás apóstoles, porque ellos eran pescadores. La gran diferencia entre los pescadores y un teólogo del Sanedrín, un teólogo bajo la instrucción de Gamaliel, un teólogo en el instituto bíblico de aquel entonces. ¿Qué enseñaba Pablo? La palabra de Dios, Adonai, Elohim. Vamos a verlo, hermano Chávez, en Hechos, capítulo 13, verso 44 al 46, hermano Chávez. Me gusta cómo dice la Biblia esa. Ahorita lo van a leer otras personas de otras Biblias, pero Hechos, capítulo 13, verso 44 al 46. Amén, hermano Chávez. Dice, al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que la palabra de Elohim os fuera anunciada primero a vosotros, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis, díganos dignos de la vida eterna. Mirad, nos volvemos a los gentiles. Tómala. Amén. Amén. A ver, hermana Carmencita, ¿cómo dice ahí en su Biblia? Eso está tremendo, hermano Chávez. A ver, hermana Carmencita. Hechos capítulo 13, del 44 al 46. Amén. El próximo Shabbat casi toda la ciudad se reunió y se aglomeró para oír el mensaje acerca del Adón. Pero cuando los judíos que no habían creído vieron la multitud, se llenaron de envidia y hablaron contra lo que Saúl decía y le insultaron. Sin embargo, Saúl y Barnabá respondieron con valentía. Era necesario que la palabra fuera anunciada primeramente a ustedes, pero como ustedes la están rechazando y se juzgan indignos de la vida eterna, pues nos volvemos a los Goyim. Amén. Amén. Qué bonito, como dice el hermano Israel. Amén, hermana. La primera vez que la escucho decir esto con todo el corazón, hermana. Amén. Wow, eso está tremendo. Qué bonito. Qué bonito, como Amén. dice el hermano Israel. Amén, Hay que darle amén. crédito. Amén, amén. ¿Qué se entiende aquí, hermanos? Es esto, que Elohim mandó al apóstol Pablo a llevar las buenas nuevas a todas las 12 tribus, pero primero le dijo, primero vas a ir con las tribus de Judá, con los judíos, con mi pueblo. Y como el pueblo de Judá rechazó la palabra,
Pablo les está diciendo, por cuanto has desechado esta palabra, en otras palabras, me sacudo el polvo de mis pies y me voy con los goyim, con los gentiles, a traer las otras 10 tribus que quedaron esparcidas. Pero hermano, yo quiero que entendamos esto. Los apóstoles cuando veían que más y más pueblo se acercaba y se convertía, el Mesías se gozaban. Cuando se convertían al Mesías, se gozaban. Pero Pablo esto lo miraba más allá. Como dice el hermano Chávez, hay que ver las cosas un poquito más allá. Él miraba cómo el tabernáculo de David se estaba levantando. Los apóstoles no habían sido instruidos en los profetas. Pablo estaba viendo la restauración de Israel porque él ya venía instruido en la Torá. Él ya venía instruido a los pies de Gamaliel, en un instituto bíblico, cuando los apóstoles solamente estaban, habían sido instruidos por el Ruach, por medio de Yeshua, en un medio de trabajo de pescadores, cuando el apóstol Pablo era diferente. El apóstol Pablo dedicaba todo su tiempo a las escrituras, al estudio. Y ese ministerio que el apóstol Pablo tenía era totalmente fuerte y diferente al de los demás apóstoles, hermanos. Por eso a Pablo se le dio a conocer el misterio o los misterios de toda la escritura. Y se le encargó el ministerio de toda la restauración, de toda la restauración del pueblo de Israel, puesto que él es el apóstol de los gentiles. ¿Quiénes eran los gentiles? Era un pueblo esparcido que se habían esparcido en las 10 tribus, se habían esparcido entre las naciones y se habían asimilado y se habían creído gentiles que no eran gentiles. Es como decir, aquí hay mucha gente mexicana que ya los miras tú y les preguntas de que algo en español y te dicen, yo no sé hablar español. Y empiezan a decir que son americanos. Entonces ya se cree la gente americana cuando sus raíces son mexicanas o centroamericanas, ¿sí? Y estas personas ya se habían asimilado entre los gentiles, ya se creían gentiles, pero ellos no eran gentiles, ellos eran el pueblo de Israel que se había perdido, ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Sí me explico? Quiero hacer esto dando una alerta, hermanos. Voy a permitir algunos comentarios dentro del tema, ¿sí? No fuera del tema, por favor. Solamente dentro del tema. ¿Qué predicaba Pablo? Les voy a hacer preguntas yo. ¿Qué predicaba Pablo? Son preguntas de acuerdo al estudio que tuvimos hoy. Amén, amén. Sí, a ver, Jason, ¿qué predicaba Pablo? La Torá, cómo caminar conforme a la palabra y lo que, como usted dijo, ¿verdad? Al inicio, lo que Pablo enseñaba en ese momento o exhortaba era del primer pacto. Todo viene del primer pacto. Amén. 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 A ver, alguien más que me pueda decir cómo, por qué Pablo escogió ese nombre de Pablo para autonombrarse así.
porque se sentía pequeño, porque se sentía inútil, hermano. Amén. Una palabra lo podemos disfrazar así, o sea, se sentía inútil, no se sentía digno, en otras palabras. Por eso él escogió ese nombre de Pablo, porque como estamos aprendiendo ahí, Pablo significa eso. O sea que no, él sentía que no era merecedor de eso. Amén. Amén. Porque Yeshua vino a buscar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. Así es. Amén. A ver, hermano Israel, ¿qué podemos apercibir en esta lección? Yo creo que Pablo había reconocido primero su error, porque estaba persiguiendo la iglesia. Y después cuando le vino el entendimiento, él miró y lo primero que hizo fue se educó otra vez conforme a lo que estaba ocurriendo. Y después él predicó toda, porque eso es lo único que había. Yo no puedo imaginarme yo mismo en Pablo abriendo la Biblia y dice, vamos a Mateo 24:2 y predicando así. Él era, que dice la palabra, dice, él era hebreo de los hebreos. Él era, de los principios de su vida, era Torah, y yo creo que eso es lo que él tenía que predicar, porque estaba en su corazón. Shalom. Amén, amén, amén. Hermana Tere, ¿qué era lo que el apóstol Pablo quería alcanzar en su predicación? Hermana Tere. Amén. No le escucho, la hermana Tere tiene su micrófono apagado, pero bueno. A ver, alguien más. Hermano Chávez, ¿qué era lo que el apóstol Pablo quería alcanzar con la predicación? Pues a lo que fue enviado, mi hermano. Él fue enviado a los gentiles, él fue el instrumento escogido. No fue cualquier cosa, sino fue la misma palabra dice, fue el instrumento escogido para los gentiles. Y él fue enviado para eso. Y lea, No fue enviado para otra cosa. amén. Y lea otra vez la cita que leyó hace un momento, hermano, cuando dijo, tómala. Ay. Dice, al sábado siguiente se reunió casi toda la ciudad para oír la palabra de Elohim. Pero viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y se oponían a lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, era necesario que la palabra de Elohim os fuera anunciada primero a vosotros, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, mirad, nos volvemos a los gentiles. Tremendo. O sea, la orden era de arriba, que se le tenía que predicar primero a los judíos y después a la mezcla, que eran los samaritanos. Amén. ¿Sí? Pero aún mismo Yeshua, cuando los samaritanos se le paraban o le pedían algo a unos cananeos, él mismo se admiraba de la fe que tenían. Él mismo decía, dijo, ni en Israel le ha hallado tanta fe como esta gente. Amén. O sea que ya estaba, ¿cómo le podría decir? Ya estaba escrito lo que estaba sucediendo. Claro, que en ese tiempo, como dice usted, en ese tiempo, pues no estaba el pacto todavía renovado. Todo eso se hizo como 300 y algo años después. Todavía no estaba el pacto renovado. Entonces, ¿qué se predicaba? ¿Qué se predicaba en ese tiempo? Como dice Pedro, ¿verdad? Que los inconstantes
que no conocen las escrituras, dice que tuercen a Pablo. Dice, y también tuercen las otras escrituras. Amén. Las otras escrituras. Es algo tremendo, porque Eh, realmente la ignorancia, hermano, es la que nos lleva a eso. La ignorancia del Taná, porque lo hicimos a un lado completamente el Taná en el Amén. tiempo de nosotros. Amén. ¿Sí me entiendes? Lo Amén. hicimos a un lado y ese se llama ignorancia. Amén. Ujú. Y todo, gracias hermano Chávez, eso es importante saber eso. ¿Por qué? Porque nosotros debemos de entender a Pablo, hermanos, entender al apóstol Pablo, lo que él estaba diciendo, porque él, la fuente del mensaje del apóstol Pablo no era cualquier fuente, no era la fuente de un instituto, no era la fuente de las enseñanzas de sus padres, no eran las enseñanzas de Gamaliel ni de los grandes de aquella época. Él mismo dijo, todo lo tengo por basura por tal de ganar a Yeshua. Entonces, ¿a qué cosa le llama Pablo basura? A las enseñanzas rabínicas, a la Torah oral, ¿sí? A los mandamientos de hombres. A todo eso le llamó basura porque Yeshua ya venía barriendo con toda esa basura. Entonces, cuando él se revela a Pablo, Pablo mira todo aquello y dice, wow, esto de veras que es basura, yo necesito a Yeshua. Y Yeshua lo toma y lo convierte, no lo convierte en cristiano para que se reúna los domingos, lo convierte al Mashiach, a la Torah oral. Amén. Hermana Tere. Shalom, buenas noches, pastor, todos los hermanos. Mire, Pablo, como usted acaba de decir, pues que él lo tiene todo por basura, se refería a la ley oral. Entonces, ahí es la confusión de los pastores cristianos. Ellos piensan que se refiere a la ley escrita. Ajá. Ahí es la equivocación, porque ellos siempre dicen, Pablo ya lo eliminó la ley, y no, ellos están confundidos, pero no hay quien se les haga entender, porque Pablo era un seguidor de la ley escrita, de la Torá. La Torah. Y claro, como no les quisieron recibir los propios judíos, pues su gente, él se fue y aquí dice, te he puesto para luz de los gentiles, para que seas salud hasta lo postrero de la tierra. Y los gentiles pues se alegraron mucho, pero ahí hubo una confusión en los gentiles, pienso Ajá. yo, Sí. que no, como que no aclaró Pablo los dos tipos de leyes o torás que había. O más bien sí lo aclaró, pero el entendimiento de la gente fue velado. El entendimiento fue oscurecido, se les oscureció el entendimiento y no entendieron lo que Pablo les decía. Gloria al Eterno que a usted y a mí se nos ha revelado esta palabra, hermana, y entendemos a Pablo totalmente. ¿Sí? Y también pues aquí en las Biblias se metió bastante mano negra, como dicen. Especialmente lo cambiaron las escrituras en el concilio de, ¿cómo se llama? De Nicea. De Nikea. Ahí también lo fastidiaron bastante porque, imagínense, quitaron todo, porque Pablo como era judío, pues él iba, obedecía las leyes, los mandamientos, iba Sí. el Shabbat, pero luego lo pusieron al domingo y ahora estamos como estamos, o Amén. están como están. Amén. Amén, amén. Mutilaron lo que es la palabra bendita de Yeshua. Amén, hermano Israel. Sí. Tenía Amén. algo que decir, hermano Israel. Amén. Él lo dijo igualmente que en Galatas, el libro de Galatas 1:12 dice,
porque yo no recibí ni se me enseñó por ningún hombre, sino por revelación de Yeshua, el Mesías. Y también el libro de Romanos 15, 4 dice, todo lo que se escribió en el pasado, la Torá, se escribió para nuestra enseñanza, para que nuestra perseverancia y el consuelo de la escritura tengamos esperanza o conocimiento. Shalom. Amén, amén, así es. O sea que la enseñanza que debe de tener el ministro debe ser una enseñanza pura y de parte de Elohim. Amén. Amén. El hermano José quiere decir algo. Amén, hermano José. Shalom, shalom, Dios me lo bendiga. Yo quería tocar parte de lo que tú dijiste cuando Saúl, Pablo, le estaba hablando a los suyos, ¿verdad? Al pueblo judío, ¿verdad? Él no le estaba hablando de ellos sobre la Torá, porque sabemos de que ellos saben Torá. Pero yo quería aclarar esa parte cuando tú estabas hablando, qué es lo que Pablo les estaba predicando a los suyos y no lo aceptó. So, por esa razón, él tenía que ir a los gentiles. Ok, lo que Pablo Shalom. estaba, amén, hermano, lo que Pablo estaba hablando a los judíos era que Pablo estaba tratando de que entendieran la Torá escrita, refutándoles la Torá oral. Que es que tenemos que comprender que hay dos tipos de corrientes dentro de la Torá. La Torá escrita es la que él escribió con su dedo. Y sobre esa Torá que él escribió con su dedo, los judíos le añadieron la Torá oral. Y Pablo les estaba enseñando, no que los judíos, tú dijiste que les enseñaba Pablo si ellos ya sabían Torá. De tanto que sabían Torá, que ya habían desechado la Torá escrita y se habían quedado con la Torá oral. Y Pablo les dijo, hey, la Torá escrita es más importante que la Torá oral, ¿sí? No puede, el que quiere servir a dos señores, con uno va a quedar mal. O sirves a la ley oral o sirves a la ley escrita, a la Torá oral o a la Torá escrita. Si tú no sirves, si quieres servir a las dos, no vas a poder, con una vas a quedar mal. No, amén, amén. Eso yo lo entiendo en esa parte porque esa es la dificultad que Yeshua tuvo con su pueblo, ¿verdad? Es eso mismo. Pero cuando Pablo le estaba hablando de ellos, a ellos, él no hay alguna parte de Torah, pero la mayoría de la prédica de Pablo a ellos, el anuncio a ellos, fue de Yeshua HaMashiach. En sí fue la resurrección de Yeshua y cuando él vino, como ellos no lo aceptaron a él. Porque la mayoría del desacuerdo que tenía Pablo y los suyos fue Yeshua. Ellos no querían saber de Yeshua. Por esa razón, él tenía que ya salir de ellos, porque ellos no querían aceptar a Yeshua. Ok. Amén. Sí, amén. Te quiero decir algo aquí a todos, no nomás a José, a todos. Cuando Yeshua, cuando le llevan a la mujer que la hallaron en adulterio, la llevaron a ella y le dijeron, está escrito en la ley de Moisés que muera apedreada. Entonces Yeshua hizo algo y se inclinó y escribió con el dedo en la tierra, dándoles a entender a los fariseos, dándoles a entender, yo soy quien escribió la ley con mi dedo. La ley de Moisés yo la escribí con mi dedo. Y se las volvió a poner ahí en la tierra. Y les dijo, el que esté fuera de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces, Yeshua es la Torá viviente. Yeshua es la Torá escrita.
Yeshua es la Torá en la cual nosotros encontramos vida y entendimiento. Entonces, cuando Pablo predica a Yeshua resucitado, está predicando la Torá viviente, está predicando los mandamientos, está predicando la Torá resucitada, la Torá restaurada, la Torá escrita. Es lo que Pablo le está predicando a los judíos. Y los judíos estaban tan cegados con la Torá oral que desecharon la Torá escrita, no la aceptaron. Entonces Pablo dijo, por cuanto desecharon esto, yo me sacudo los pies, el polvo de los pies y me voy con los goyim, me voy con los gentiles. Y el hermano Chávez dijo, tómala. Sí. Entonces, qué tremendo, ¿verdad? Que Pablo está predicando. Pablo no predicaba otra cosa más que la Torá escrita, mis hermanos, y a esta Torá resucitada. Yeshua es la Torá viviente, Yeshua es la Torá que resucitó. No se quedó en el Hades, no se quedó sepultado. Amén, amén. Amén. Amén, hermano Ricardo, amén. Amén. No sé si se quedó pegada la manita de José arriba o quiere decir algo. Dile a Jaime tu pregunta. Contéstale, Michael. Ya. Perdón, hermano, no, yo estoy bien, gracias. Shalom. Ok. Muy bien. ¿Alguien más tiene algún comentario sobre la enseñanza de Pablo? Hermana Marta. Hermana Carmencita. Bien, hermano Leonel. La hermana Marta quiere hablar, dale un segundo, está conectando su micrófono, por favor. Ok, bueno, ahorita sigue ella, vamos a escuchar a Leonel. Acuérdese que solo tenían los 5 libros de Moisés, pero ahora yo no había entendido por qué él había escrito por tierra. Pero yo entiendo ahora que era que estaba yo soy el que escribí la Torá. Amén. Eso es todo. Amén. Hermana Marta, adelante. Hermana Marta, prenda su micrófono. Ya. Shalom. La parte que yo quiero proporcionar, o sea, hablar de la palabra, es que Pablo amó tanto la palabra de Elohim, que él la vivía, pero él la estaba viviendo de una forma equivocada hasta que vino Yeshua a su vida, que le mostró su amor. Y ahí fue que él comenzó a hacer la obra como en verdad estaba escrita, desde la Torá hasta lo último que él escribió. Amén, hermana Marta. Ese es un muy buen punto. Pablo era celoso de la Torá oral. Pablo era celoso de la Torá oral, tanto que perseguía a la Quejilá, perseguía a los del camino para matarlos. El primer mártir fue Esteban. Así era Pablo. Pablo era celoso de la Torá oral. Por eso cuando Pablo les predica a los judíos de la Torá escrita, les está diciendo, hey, yo estaba en el Sanedrín, yo estaba en el concilio, yo estaba al frente, yo estaba a los pies de Gamaliel, yo estaba allí estudiando, yo era más que todos ustedes, yo era el joven más espléndido para ir a buscar a esos del camino y matarlos y terminar con ellos, pero me di cuenta, dijo, me di cuenta que la ley oral
es basura por tal de ganar a Yeshua, la Torá escrita. Hubo un cambio en Pablo. Amén, hermana Patti. Amén. Shalom, hermanos. Pues aquí nomás Fuerte. leyendo Gálatas 1:13, nomás para confirmar lo que estaba diciendo el hermano y la hermana Marta también, que dice Pablo aquí en Gálatas, dice, pues perdón, el 13, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de la doctrina de mis padres. Era algo tremendo la manera que él era celoso de la tradición de sus padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida carne y sangre. Sabemos que él duró 3 años después de que ya él no fue, aquí sigue diciendo, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después pasaron 3 años y subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Entonces, eso fue un llamado especial, ¿verdad? El que tuvo él, pero lo que estaban diciendo, él era algo celosamente, tremendamente celoso de la tradición de sus padres, y aquí nos los confirma más en Filipenses 13. Filipenses 13, él sigue hablando, Filipenses 13, capítulo 3, dice Pablo, yo soy circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la quejilá, de la quejilá de Adonai, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mí ganancia. Las he estimado por pérdida, por amor, las he estimado por pérdida, por amor al Mesías. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Mesías, mi Adón, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar al Mesías. Amén. Aleluya. Esa era muy celoso de las tradiciones de los hombres, y ya cuando todos seguían con eso, con las tradiciones de los hombres, pues les decía, de ahí me sacó Adonai, de ahí me sacó, yo hacía todo eso más que ustedes. Si alguien era celoso de todas las tradiciones, era yo, ¿verdad? Entonces, eso fue la transformación de él, porque hemos escuchado, cuando Pablo se hizo cristiano, entonces cuando se convirtió a Cristo y todo esto, no era eso, sino que él ya conocía la Torá, pero de una manera celosamente guardando, pero cada tradición de los ancianos, cada mandamiento de hombre, es lo que vino a refutar, igual que Yeshua. Amén. Amén, hermana Pati, gracias. Estuvo tremenda la explicación. Lo que Pablo venía haciendo, hermano, él no se convirtió en cristiano, él se convirtió a Yeshua. Amén. A Yeshua HaMashiach. Así cuando usted se convierta, no se convierta en aleluya, ni en cristiano, ni en evangélico, conviértase a la Torá, conviértase a los mandamientos, conviértase a la palabra. Amén. Hermano Israel, ¿tenía algo? Sí, yo leí esta porción de la escritura que se encuentra en Romanos 9:3, que dice, porque deseara yo mismo ser anatema de Cristo por causa de mis hermanos, lo que son mis parientes según la carne. Él estaba reconociendo la enseñanza de antes, de la Torah Orá, y él decía, yo quisiera hablarle a los míos, pero el Señor lo tenía otro propósito para él. Y él mismo dice, cuando le cuestionaron de su posición, él dijo, yo no fui enseñado por ningún hombre. Esta revelación fue dada por mí, por Yeshua HaMashiach, que aunque él no era de los apóstoles que andó,
Él recibió la revelación del Espíritu de Yeshua. Él no le estaba dando ningún crédito a ningún hombre que le había enseñado. Shalom, hermanos. Amén, amén. Así Saulo decía lo mismo que dijo Moche, lo mismo que dijo Moisés. Si no perdonas a este pueblo, Señor, borra mi nombre del libro de la vida, dijo Moisés. Y Pablo dijo, prefiero ser anatema por amor a mis hermanos, los que son mis hermanos según la carne. O sea, él tenía tanto amor por sus hermanos, por sus familiares, por sus hermanos, de todo tipo de hermanos que tenía, hermano, que él decía, yo deseo ser anatema, o sea, yo doy mi vida. En otras palabras, bórrame del mapa con tal de que los salves a ellos. Tanto amor así tenía Pablo. Hermanos, el hermano Rojas, ¿tiene algo que decir, hermano Rojas, acerca de Pablo? Prenda su micrófono, hermano, porque no lo oímos. Está bien, hermano, todo está bien. Ese tema lo estuve abordando hoy con una persona. Y ya y todo está perfecto. Amén, hermano. Amén. Amén. Es muy bueno ¿Tiene algo que añadir ahí, hermano? No, hermano, todo está perfectamente bien y yo estoy escuchando y todo va en acorde. Amén, hermano. Bueno, Amén. bueno, ok. Como todo va bien, hermano Ricardo, ¿tiene algo que aportar antes de irnos? No, hermano, todo está, como dijo el hermano Rojas, todo está bien, hermano. Amén, amén. Bueno, Todo está bien. muy bien. Entonces el hermano Chávez nos va a despedir de esta reunión. Y hermano Chávez, pues adelante, despídanos y shalom. Amén, mi hermano. Ahorita que nos despida se quedan todos porque les voy a dar un anuncio, pero primero despídanos, hermano. Amén. Padre eterno, te damos gracias por este hermoso estudio que ha traído nuestro hermano. Gracias por los que participaron. Gracias por poner ese deseo de crecimiento, de entender, de escuchar tu palabra, Padre eterno. Sabemos que todo viene de arriba, Padre, lo bueno, la sabiduría, el entendimiento. Por eso es que estamos aquí, Padre eterno, buscando tu rostro, tratando de que lleguemos a la medida que tú deseas que lleguemos, Padre eterno. Te doy gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí. Gracias por hacernos sentir ese deseo de estar aquí, de reunirnos, de no sentirnos solos, Padre eterno, porque aunque solos estemos, Padre eterno, tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Por eso te ruego en este día, Padre eterno, que tú, Todopoderoso, tú bendigas y guardes a cada uno de mis hermanos, Padre eterno, de una manera maravillosa. También te ruego que hagas resplandecer su rostro sobre ellos y que tengas misericordia de cada uno de nosotros, Padre eterno. Que nuestro Elohim hace sobre cada uno de ellos su rostro y haga brillar en ellos ese Ruach HaKodesh, Padre eterno, que hace la diferencia donde quiera que nos paremos, Padre eterno. Te damos gracias por todo lo que se ha llevado a cabo en el poderoso nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.